¿Cómo estás, Pietro, querido? Valeria Weise te saluda en Radio Buenos Aires. ¿Qué decís? Valeria, ¿cómo estás? Un placer estar comunicado con ustedes, con el programa, con los oyentes y bueno, gracias por la oportunidad. Muy No, gentil. a vos siempre agradecidos de tu predisposición a enseñarnos un poco y a orientarnos. Y ¿sabés qué, Pietro? También a animarnos. Cuando vos difundís, quitás, viste, esa cosa solemne de, ay, no, no se puede, o, loco, es nuestra comida, un buen locro, vale la pena, hay que animarse, ¿no? Sí, hay que animarse, habría que prepararlo quizás no siempre en estas oportunidades, ¿no? Porque parece que el locro esté absolutamente y únicamente anclado a estas fechas, y cosa que está bien porque tiene razón de ser así, pero deberíamos animarnos un poco más como para meterlo dentro de nuestras opciones de los meses fríos, ¿no? Claro. Así que quizás estas fechas tan vinculadas a nuestra historia y a este plato quizás sirvan de disparador como para incorporar definitivamente este plato dentro de nuestra rutina, si la podemos llamar así, culinaria de los meses fríos. Pero coincido con vos, Pietro, porque es lo mismo que la comida de las fiestas, ¿viste? Y el vitel toné, Exacto. Sí, ¿viste? Lo Es, tenemos que es incorporar el en el mismo, menú. es el mismo Total, criterio, total, exactamente eso, sí. total. Además, muy vinculado a nuestras raíces, ¿viste? De nuestros pueblos originarios y con nuestros productos, el maíz y demás. ¿Cómo se hace un buen locro, Pietro? Depende del tipo de locro que uno quiera armar. Hay dos maneras de encararlo. Uno es un locro liviano, entre comillas, y el otro es un locro, como se dice en nuestro NOA, pulsudo, o sea, un locro donde intervienen panceta, oreja de cerdo, manita de cerdo, tripa gorda, chorizo cantimpalo, etcétera, 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 etcétera. Pero la base es muy sencilla, la base en realidad es el maíz blanco, los porotos alubia, el zapallo criollo, ese que tiene redondeado con la cáscara verde y dura, porque eso es más cremoso. Y básicamente uno o dos cortes de carne sencillos, ¿no? Puede ser un pechito de cerdo, puede ser una falda. Y ya con esos 5 ingredientes tenemos un locro que es espectacular. O sea, en realidad no se necesita otra cosa más. Ujú. Después, y eso te demuestra un poco cuál es el alma de este plato, ¿no? Porque partimos de ingredientes que son autóctonos, como el maíz, los porotos y el zapallo, que sí son absolutamente argentinos, son absolutamente latinos, son absolutamente sudamericanos. Y como fíjate que incorporamos ya 2 ingredientes, como por ejemplo el pechito de cerdo y la falda vacuna, que no pertenecen a esta cultura. ¿A qué me refiero? No estaban, los pueblos originarios no tenían a disposición este tipo de proteína animal. Seguramente utilizaban llama o charqui de llama, o alguna proteína animal disponible en ese momento. Lo que sucedió es que ellos sí tenían y manejaban la técnica del guisado, porque eso sí se puede demostrar, y la integraron con los guisados y potaje y la técnica de los colonizadores españoles. Muy bien. Ese es el motivo por el cual finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos esa síntesis que es típica de muchos de nuestros platos, donde intervienen los ingredientes autóctonos y los ingredientes que vinieron de otro lugar. Y en el caso, por ejemplo, del locro pulsudo, es el locro con muchísima carga proteica y grasa. Bueno, tenemos el chorizo de cerdo, tenemos las orejas del cerdo, tenemos el rabo del cerdo, tenemos todos elementos vinculados al cerdo. Y el cerdo vino de otro lado, vino con los españoles. Entonces, pues ese es el motivo por el cual el locro, así como lo conocemos hoy en día, es un plato de síntesis, es un plato que evidentemente empezó a fusionarse, a gestarse durante la época criolla, y ese es el motivo por el cual se lo toma como plato, no sé si emblemático, pero como un plato importante dentro de lo que son los festejos y las celebraciones de las fechas patrias.
Qué lindo lo que contás, ¿no? La historia de esa fusión, bien de ese crisol de razas que somos y ese momento de encuentro de las dos culturas. Así es. Me gusta esa síntesis justamente que estás describiendo. Y además hay algo con el locro y este tipo de potajes y de guisados, Pietro, que es la compartida, ¿viste? Uno no se hace un locro para comer solo. Es bastante complicado. ¿No? Claro. Cuando empezar es imposible, las cosas imposibles son otras, pero la verdad que te queda algo medio raro. Entonces cuando uno empieza a sumar otros ingredientes para tener un locro más potente, bueno, lo ideal es que ese locro por lo menos se comparta con otras personas o en última instancia saber que parte de ese locro después va a los parientes, o sea, va a haber un reparto de esas ollas, porque si no, no vale la pena, tanto desde el punto de vista económico, claro. porque uno no va y compra, no sé, un cuarto de chorizo Candelario. Entonces, quiero decir, uno compra un chorizo, un trozo de panceta, etcétera, 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 eso es costoso. Y entonces, bueno, se transforma en algo menos costoso si esa comida se reparte entre muchas personas. Claro, y ese es un poco el espíritu de los platos conviviales, de los platos de olla, de los potajes, etcétera, y de los guisos de los meses fríos. Me gusta esa compartida. Bueno, yo hoy decía temprano, Pietro, que muy de la comunidad, por ejemplo, en las escuelas, nosotros en el colegio, la cooperadora, hacemos, viste, el locro antes de empezar, cuando termina la primera etapa del año, antes de las vacaciones de invierno, ¿viste? Y eso es costoso, como vos decís, pero está bueno, ¿viste? Y después, ¿cómo son los tiempos de elaboración? Porque hay que tenerle paciencia, ¿no? Sí, pero por suerte es un plato que no demanda demasiado esfuerzo, al contrario, es un plato sencillo porque hay que arrancar con el maíz blanco, con los porotos, agregando después la mitad del zapallo que pensamos sumar, dejar una cocción suave, pausada, y ahí de a poquito las legumbres y el zapallo empiezan a hacer su trabajo. Y finalmente, bueno, a los 20, 30 minutos se agrega la carne, cortada de la manera que más nos gusta, y ahí la cocción sigue 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y finalmente en la última parte de la cocción se agrega otra parte del zapallo cortado en cubitos. ¿Pero por qué se hace eso? Porque por lo menos vamos a encontrar los cubitos. Si nosotros colocáramos todo el zapallo en la parte inicial de la cocción, el zapallo, que como vos me enseñás se deshace, bueno, efectivamente se transformaría en una crema y nada más, y no tendríamos pedacitos un poco más gruesos y para masticar del zapallo. Y finalmente como podés pensar y imaginar, ese es un locro absolutamente sencillo, es un locro que no tiene demasiada grasa, pero sí, para agregar el sabor adicional siempre deberíamos agregar la que se llama en la jerga la fritanga, que es ese salteado de grasa de cerdo o de vaca con cebolla picada, con ají molido, con pimentón, y finalmente se transforma en una salsita que se sirve una vez que se coloca el locro en la cazuela de cada comensal. Entonces ahí arriba va una cucharada de esa fritanga y cebolla de verdeo fresca picada. Qué rico. Y entonces con eso, digamos, tenemos un locro fantástico, no necesita de muchas cosas más. Y también en ese caso, con ese tipo de preparación y de enfoque, no es un plato demasiado caro. Me encantó, Pietro. La verdad que con esa salsita ya te suben todos los calores, ¿viste? Y se te pone la nariz colorada, los cachetitos entonamos. Me encanta, me encanta. Pietro, y a quien le gusta lo picante, que sume lo picante. Totalmente, totalmente. Un placer la charla como siempre. Gracias por tu predisposición y te mando un abrazo enorme, por estar siempre con nosotros. Beso. Gracias, un gran abrazo. Chau, chau.